Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta es la segunda parte de ese mensaje, Perseguidos por amor a Cristo. Si usted ya agarró en la segunda parte, lea conmigo por favor en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, decía Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. También habla la Biblia, la palabra de Dios conmigo también en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la primera parte hablamos de los apóstoles que sufrieron martirio por Cristo y de otras personas, en un total de 19 hombres que sufrieron por Cristo, excepto el apóstol Juan, que fue el único que tuvo muerte natural y murió de anciana edad. Todos los demás apóstoles, todos los demás siervos de Cristo, todos de aquella época de la iglesia primitiva murieron martirio por Cristo. La organización Open Doors, de Puertas Abiertas, del hermano Andrés, reporta que se ha aumentado la persecución. El hermano Andrés, yo había leído sus libros de joven, de God Smuggler, el contrabandista de Dios, que llevaba Biblia a los países comunistas. Yo lo conocí en Copenhague, Dinamarca, en 1985, cuando estaba en una conferencia de juventud con la misión, cuando era misionero de YWAM, Youth for the Mission. Yo lo conocí y le di un abrazo, el hermano Andrés. Imagina haber leído los libros de este gran hombre de Dios y haberle visto personalmente. Para mí fue algo extraordinario. Y él y su organización reportan que en el año 2018, en los 50 países más opresivos y agresivos contra el cristianismo, 245 millones de creyentes experimentaron alguna forma de persecución por amor a Cristo. 245 millones de creyentes sufrieron alguna forma de persecución. Yo pregunto, ¿qué persecución nosotros estamos enfrentando aquí en Estados Unidos? Cuando se predica la verdadera palabra, siempre habrá persecución. Usted entra en la internet y usted verá nuestro ministerio ser perseguido, criticado, burlado, mofado, zombado. Usted entra en la internet y verá, a mí ya me han disparado para matar. Nuestras campañas alrededor del mundo nos han intentado matar, envenenar nuestra comida, derrumbar nuestra plataforma. En cualquier parte del mundo, sea países libres o países totalitarios o países hindúes o países musulmanes o países budistas. Ponga esa palabra en su corazón. La persecución puede venir en un día, en un momento que usted no espera, porque ninguna ley nos garantiza nuestra libertad. Puede subir un impío en el gobierno y el día siguiente declarar lo que es el cristianismo ilegal, y de la noche a la mañana nuestras iglesias se tornan cárcel. Jesús dijo, serán arrastrados a los tribunales, serán perseguidos, y los enemigos serán los de adentro de su propia casa. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Vuelva a Jesús, vuelva a orar, vuelva a ayunar, vuelva a tener hambre espiritual para Él. Porque muchos cristianos están viviendo vidas tibias, completamente tibios, sin amor por Cristo, sin ganar almas. Están secos, vacíos y muchos muertos espiritualmente. Y los pastores nos dicen que muchos, cuando se abrieron las iglesias en muchos estados, no regresaron, aún líderes, porque se enfriaron y algunos pecaron. Yo he recibido un montón de email, inclusive de pastores que están desanimados, que quieren echar todo por la borda, que no quieren más seguir en el ministerio porque durante la pandemia desanimaron. Dame al Señor, durante ese tiempo estamos orando, estamos ayunando, escribiendo libros, escribiendo sermones, grabando esos sermones para las redes sociales. Usted tiene que estar activo todo el tiempo, porque el diablo no duerme, el diablo no descansa. Entonces Open Doors nos dice que en el año 2018 4.136 cristianos sufrieron el martirio por amor a Cristo, por causa de su fe. 4.000
136 cristianos murieron por Cristo. Una media de 255 personas cada mes a 341. 4.092 por año. O sea, 4.000 casi y 100 personas por año han muerto por Cristo. Entonces quiere decir que Jesús se para de su trono para recibir un mártir en cada 2 horas. Porque cuando apedrearon a Esteban en Hechos capítulo 7, Jesús se paró en el trono para recibir, porque Esteban dijo: ve el Hijo de Dios de pie. Entonces, si Jesús se para recibir los mártires, se para en cada 2 horas para recibir los mártires que mueren por Cristo. En 2018, dice Open Doors, más de 1.200 edificios y templos cristianos fueron atacados y muchos destruidos por amor a Cristo y sufrir el martirio. 2.265 cristianos fueron detenidos sin ningún cargo y sin juicio, solo por el hecho de ser cristiano. Eso es lo que puede suceder a nosotros también. Podemos ser arrestados sin ningún cargo, solo por el mero hecho de ser cristianos y ser detenidos. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Jesús dijo en Lucas 21:17: y de todos seréis odiados por causa de mi nombre, así que prepárate, esté listo. Y los pastores tienen que hablar a sus iglesias y predicar la palabra con verdad, con amor, pero predicar la verdad, que la iglesia esté lista. Jesús dijo: el que perseverará hasta el fin será salvo. Muchos han negado a Cristo alrededor del mundo. Muchos han dejado a Cristo. Y ahora mismo cantantes y muchos escritores y predicadores están negando la fe. Pablo había dicho bien claro: muchos apostatarán, negarán la fe. Entonces usted tiene que mantenerse firme. En abril de 1937, los ejércitos invasores de Mussolini obligaron a todos los misioneros que prestaban servicio en la región de Walamo a huir de Etiopía. Dejaron atrás solo un puñado de 45 a 48, 50 convertidos, que tenían poco más que el Evangelio de Marcos para alimentar su crecimiento espiritual traducido a su lengua, a su idioma. Muchos sufrieron por Cristo el martirio. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer. Todo lo que tenía era el Evangelio de Marcos. Pero cuando los misioneros regresaron 4 años después, quedaron sorprendidos, porque la iglesia no solo había sobrevivido, la iglesia en Walamo, en Etiopía, sino había crecido a 10.000 personas. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Dios siempre irá a bendecir a usted, a su iglesia, si usted anda en integridad, si usted anda bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Uno de los mensajes que prediqué ahora durante ese tiempo de la pandemia es: el Señor te dice, no temas, sea lo que tendremos que enfrentar, sea lo que venga, al fin y al cabo lo más importante son nuestras almas. Nada financiero, nada material, ni ir a la cárcel, ni sufrir por Él, ni morir por Él. Lo importante es salvar nuestras almas y estar eternamente salvo en las manos de Cristo, como dijo Jesús en Juan 10. Y están seguros en mis manos y nadie las puede arrebatar. Ese es el estado eterno. No hay nada más tremendo lo que servir a Cristo. No hay nada más extraordinario. También el ministerio de la Voz de los Mártires. El día 23 de julio de 2019 yo recibí un email de ese gran ministerio de la Voz de los Mártires, fundado por ese gran hombre de Dios, Richard Humber, que sufrió por amor a Cristo en Rumanía. Era un artículo que hablaba solo de Afganistán. En 2004, 5 seguidores de Cristo fueron asesinados en Afganistán por amor a Cristo. En 2008, un obrero cristiano británico fue muerto a balazos delante de su oficina en Afganistán por amor a Cristo. En 2006, Abul Rahman fue sentenciado a la muerte por amor a Cristo, solo por el hecho de haberse convertido al Señor Jesucristo. En 1910, 10 médicos fueron asesinados sirviendo a Cristo en un área remota de Afganistán. También en 2010, un cristiano afgano fue sentenciado a muerte y otro preso por la apostasía por el simple hecho de haber recibido a Jesús. En noviembre de 2014,
Werner Grunewald y sus 2 hijos adolescentes fueron muertos a tiros adentro de sus propias casas en Kabul por amor a Cristo. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Persecución es real, es un hecho, donde la mayoría de las naciones lo están enfrentando ahora mismo alrededor del mundo. No crea usted que nosotros estamos exentos a ella. No crea usted que una ley nos podrá salvar. Si Dios no nos guarda y la sangre de Cristo nos guarda, nosotros aquí mismo en Estados Unidos sufriremos persecución. Tenemos que agarrarnos de Cristo. Las cosas están empeorando y empeorando y empeorando y empeorando a cada día. Romanos 5:3, Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él que sufrió tantas cárceles, apedreamientos, torturas y fue degollado por amor a Jesús, él decía, la aflicción no es de compararse con la gloria venidera. Según Corintios 4:17, porque esta leve tribulación, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y eso era Pablo hablando. Y yo pregunto, ¿qué tribulaciones físicas por Cristo tú y yo hemos pasado aquí en Estados Unidos? Ninguno. Podemos estar cansados, yo de mis viajes intercontinentales alrededor del mundo, pero ¿qué precio hemos pagado por seguir a Jesús aquí en Estados Unidos? Ninguno. ¿Qué precio la iglesia ha pagado para seguir a Jesús adentro de Estados Unidos? Ninguno. Por eso muchas iglesias, muchos cristianos están débiles, muchos cristianos están secos, vacíos, tibios, muertos espirituales, porque no tienen el poder y la unción del Espíritu Santo y no desean conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Pablo decía también en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué Pablo dijo en Gálatas 2:20 que todos conocemos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, pero Cristo vive en mí. La vida que yo ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Si alguien le va a regalar un carro nuevo, sea el carro de su gusto, si alguien le llama y dice, yo estoy esperando aquí en un lugar, vamos a ir al dealer del carro que usted quiera, el carro que usted quiera, y usted cree en la palabra de esa persona, y usted toma su carrito, y usted va manejando, de momento la llanta se poncha, es ponchada la llanta. You got a flat tire, como se dice en inglés. Usted va a cambiar la llanta con gozo y felicidad. ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque es trabajoso cambiar una llanta de un carro, usted está camino del dealer porque alguien le va a regalar un carro nuevo. Entonces usted cambia la llanta, no importa si está calor, si usted está sudando, si usted tiene el gato ese que pone debajo del carro para subirlo, o si usted tiene que llamarlo la AAA para que le venga a cambiar el carro y demore el tiempo, pero usted lo hace con regocijo y alegría. ¿Por qué? Porque usted sabe que alguien le va a regalar un carro. Es lo mismo con las luchas, pruebas y tribulaciones y persecuciones. Aunque pasamos pruebas y luchas, tribulaciones y persecuciones, aunque estamos cansados y somos criticados, y aún ya me han disparado para matar, aunque todo eso estamos pasando, sabemos que vamos a heredar la vida eterna. Eso es solamente un momento, esta leve tribulación de cambiar la llanta del carro, esa leve tribulación de sufrir por Cristo ahora, es un momento, porque nosotros estaremos eternamente con Él. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena sufrir por Él, vale la pena estar preparado para que si el día de mañana somos perseguidos, somos maduros suficientes de no negar a nuestro Señor. Entonces yo digo a los pastores y a los ministros, prediquen en sus iglesias, padres enseñen a sus hijos a no negar al Señor. Lea la palabra de Dios todos los días con ellos. Maduren a sus hijos en la palabra de Dios. Enseña las verdades de la palabra de Dios y estén listos para la persecución el día de mañana. Si ella llega, estamos listos, estamos preparados. Muchas gracias.
por estar con nosotros. Ese es el fin de la segunda parte. Quédate con nosotros para la tercera parte de este mensaje, perseguidos por... Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.
so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.